proteínas estructurales y funcionales en las células. Esto es importantísimo, son codificantes de las características. En cambio, hay 20.000 genes que corresponden a los genes que van a ir a formar el ARN, que es otro tipo de genes, que son más o menos 20.000 genes de estos, que representan al 1.5% del genoma, que se ocupa, ¿no es cierto?, de codificar proteínas estructurales y funcionales. Entonces, aquí tiene que haber una diferencia. Los genes del ADN no son codificantes de proteínas y los genes del ARN sí son codificantes de proteínas. Vamos a ver aquí, siguen molestando. A ver, Sara dice, bueno, ¿y dónde está? No hay nada. Bien, entonces vamos a ver la estructura de un gen, ¿no es cierto?, del ADN. Si hablamos de la estructura de un gen del ADN, tenemos que están formadas por exones e intrones, ¿no es cierto? Los exones son los que contienen el ADN codificante, o sea, estamos hablando de esa secuencia puntual de bases nitrogenadas, la relación de adenina-timina, citosina-guanina. Y los intrones son trozos grandes de ARN mensajero que interfieren en el código de los exones, ¿no es cierto? O sea, según a la transcripción genética que se va a realizar a través del ARN ribosómico, vamos a tener la información genética que se copia de los genes del ADN, eso se llama la transcripción genética, y esa transcripción genética está reproducida en los exones que representan esto, y los intrones serían los genes que van a ir a ¿cómo sería? A acumular mayor cantidad de información para que se formen las proteínas, ¿no es cierto? Los intrones son trozos grandes de ARN mensajero que intervienen en el código de los exones, dice, ¿no es cierto?, cuando se están formando las proteínas. Cuando ya se han formado las proteínas, quiere decir que los intrones que corresponden a moléculas de ARN son eliminados y solamente se quedan los exones, ¿no es cierto?, unidos entre sí, y de esa manera poder formar las proteínas. Son entonces las codificadas por las proteínas específicas o ARN. Ahora bien, ¿qué es fenotipo? Se refiere a las características, ¿no es cierto?, personales que tienen un ser viviente, o en el caso de las células, que es lo que nos está llevando al estudio, va a ser que estas características se está refiriendo si la célula es cuadrada, si la célula es qué sé yo, plana, si la célula es alargada. Esas características se refieren cuando decimos características fenotípicas. Ahí está la estructura de un gen está dado por exones, intrones, ¿no es cierto?, de exones codificantes de ADN, que está dada por estas bases nitrogenadas pirimidínicas y purínicas, que es la adenina-timina, citosina, guanina. En el caso de los genes del ARN vamos a hacer otro tipo de estas bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué son los intrones? Son trozos grandes de ARN mensajero, ¿ah?, que interfieren en el código de los exones. Cuando se está formando, por ejemplo, la proteína, los intrones van a desaparecer y solamente se quedan los exones, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que son intrones y que son exones. Ahora, ¿quiénes son los que forman las proteínas específicas o ARN? ¿No es cierto? Y hemos hablado sobre el fenotipo. Tenemos que saber también cuáles son los niveles de estructuración o
u organización del ADN, porque si no conocemos estos niveles de estructuración y organización del ADN, no vamos a poder entender las diferentes alteraciones que, sí, que existen, por ejemplo, cuando se están formando los aminoácidos, cuando se están formando los polipéptidos, ¿no es cierto? O cuando se está haciendo la compactación del cromosoma. Esto se realiza siempre utilizando ciertas regiones con actividades, qué sé yo, por ejemplo, acciones bioquímicas como la metilación, la acetilación, la fosforilación, donde se van a utilizar ciertas proteínas ácidas que son las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, cuando va a haber falla de una de estas proteínas ácidas, enzimas, puede desaparecer alguna enzima o puede fallar el proceso de metilación, de fosforilación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener alteraciones, qué sé yo, en la estructuración primaria, ¿no es cierto?, de una organización del ADN o una estructura secundaria, etcétera, etcétera. Y eso se va a reflejar en signos y síntomas de una enfermedad. Vamos a ver los diferentes grupos de enfermedades que se presentan, ¿no es cierto?, posteriormente. Ahora, la estructura primaria, la estructuración de la formación de la organización del ADN, cuando estamos hablando de estructuras primarias, nos vamos a abocar exclusivamente a los aminoácidos. Esa es la estructura primaria de la estructura de la organización del ADN. Las estructuras secundarias se están refiriendo ya a la formación de polipéptidos, ¿no es cierto? Y las estructuras terciarias ya está el empaquetamiento complejo del ADN en los cromosomas, y la estructura cuaternaria ya es una formación mucho más compleja de la organización del cromosoma o de la cromatina. También estamos hablando de los niveles de empaquetamiento superior, que sería el último nivel de estructuración del ADN. Ahí está, vamos, en este cuadro estoy explicando exclusivamente lo que es estructuración primaria, estructuración secundaria, terciaria y cuaternaria. Esta estructuración de la organización del ADN, cuando estamos hablando de la primaria, se realiza en forma secuencial y lineal de los nucleótidos. Es una organización del ADN secuencial y lineal de los nucleótidos, donde tenemos la desoxirribonucleótidos de una de las cadenas que representa una unidad básica llamada aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una organización lineal de los nucleótidos. Se llama estructuración primaria, que es característica de los aminoácidos. Ahora se dice que la información genética está contenida en estos nucleótidos formados por las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Y por las azúcares desoxirribonucleótido y las moléculas de fósforo, ¿no es cierto? Todo eso nos está diciendo que es un nucleótido. Puede haber la formación de esta organización lineal, secuencial de nucleótidos formando aminoácidos. Las estructuras secundarias se están refiriendo a que la configuración ya no va a ser lineal, sino va a ser tridimensional, estable del ADN en doble cadena. De esa manera se define ya la estructura de la proteína con un solo polipéptido. En cambio, la estructura terciaria se refiere al empaquetamiento complejo del ADN de doble cadena que se ve en los cromosomas. La estructura cuaternaria es la unión del ADN a las histonas para formar un complejo, ¿no es cierto?, que son los nucleosomas, y luego la organización en fibras de cromatina superior. Bien, hasta acá hemos visto la estructura del ADN, las funciones del ADN y su estructuración del ADN, ¿no? Y las características con las que nosotros tenemos. Aquí voy a ir a ver la pantalla porque hay unir, emitir, listo, estamos admitiendo. Ahora vamos a ver qué es el ARN. También está formada
y las funciones que realiza el ARN, que son diferentes a las funciones que hace los genes del ADN, porque el ARN también está formada por genes. Y representa 20.000 genes que son los que van a ir a formar el ARN. Bien, el ARN es un ácido ribonucleico, es una molécula que contiene la información genética copiada del ADN y corresponde de todos los genes que tiene la célula al 1.5% del genoma. A estos genes se dicen codificantes de proteínas porque son las que van a ir a formar las proteínas a nivel de lo que se dice los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso que se encuentra en el citoplasma. Entonces, si nosotros queremos ver la estructura de los genes, decimos que está formada por una sola cadena lineal, no es como el ADN doble cadena que se enrolla en una espiral sobre su propio eje. La estructuración del gene del ARN es una sola cadena lineal, tiene menor longitud que el ADN, es más corta, por eso es que tiene la capacidad de salir del núcleo hacia el citoplasma, porque es una cadena simple y es una cadena corta. En cambio, las cadenas dobles del ADN son muy largas y no pueden abandonar el núcleo. El ADN nunca abandona el núcleo, solamente abandona el ARN, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su función? De copiar la información del ADN. Eso se llama transcripción genética. ¿Ah? Es la copia de toda la información genética del ADN que realiza el ARN. La molécula del ARN contiene nucleótidos, evidentemente, tiene una bases nitrogenadas purinas, que es la adenina, guanina, y las pirimidinas, que es el uracilo y la citosina. Esta es la gran diferencia que nos pone en los genes el uracilo para hacer la diferencia de estos nucleótidos en el ARN. También tiene un grupo de fosfato, igual que las moléculas de ADN. Su azúcar también es la ribosa, no es como la desoxirribosa que tiene el ADN. Estos genes copian la información del ADN a eso se llama transcripción genética, que se realiza dentro del núcleo. Una vez que ha copiado la información, entonces abandona el núcleo a través de los poros de la membrana nuclear, abandona el núcleo, ¿no es cierto?, llevando esta información hasta los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, donde se realiza la traducción de la información, y según esa traducción de la información genética que ha llevado el ARN mensajero, entonces se van a formar las proteínas con las diferentes características estructurales y funcionales. No se olviden que cuando estemos hablando de las células, la forma hace la función. ¿Sí? Entonces, por eso siempre vamos a hablar de características estructurales y funcionales cuando hablemos de las células. Estos genes, repito, corresponden a 20.000 genes que son el 1.5% de todos los genes que se encuentran en el núcleo o de las células, ¿no es cierto? Entonces, son genes codificantes de proteínas, formadoras de proteínas. Dirige la síntesis de las proteínas, ya les he dicho, copian la información del ADN. Existen varias formas de ARN que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, vamos a ver el ARN ribosómico, el ARN de mensajero, el ARN de transferencia, que realizan diferentes funciones. Acá estoy poniendo los genes del ARN se desplazan al citoplasma, controlan la traducción de la información genética. Escuchen, la transcripción se realiza en el núcleo, la traducción se realiza en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Entonces, copian la información genética, llevan esa información genética, la van a
traducir esa información genética en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, y ahí es donde se forman las diferentes proteínas con las diferentes características. Sí, aquí repito, son 20.000 genes que son que corresponden al ARN. De esos 20.000 genes, si nosotros vemos en porcentaje, es el 1,5% de los genes totales de la célula que son codificantes de proteínas, formadoras de proteínas. El resto no es formadora de proteínas. Ahí está, dirigen la síntesis de proteínas en el citoplasma a partir de la información del ADN, ¿no es cierto? Existen varias formas de ARN que cumplen funciones específicas. Si nosotros vemos los diferentes tipos de ARN, hay el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. El ARN mensajero. Veamos qué es lo que hace cada uno de estos ARNs. El ARN ribosómico, por ejemplo, es muy esencial para la síntesis proteica de los seres vivos. Es el más abundante entre todos los ARNs que se encuentran en el núcleo, forma la construcción de las estructuras de los ribosomas, ¿no es cierto?, que se almacenan generalmente a nivel del nucleolo, ¿ya? Es muy esencial para que los aminoácidos se conecten con el orden correcto para que se formen las proteínas. Cuando estamos hablando del orden correcto, tenemos que tomar en cuenta siempre esa formación lineal, esa formación de dobles enlaces, ¿no es cierto? La compactación, todo eso. De eso estamos hablando cuando hablamos de la formación de los aminoácidos, la estructuración. Luego tenemos este área se asocia con proteínas específicas para las presubunidades ribosómicas pequeñas y grandes que hay. Entonces, esas es las características del ARN ribosómico, que son esenciales para la formación de los aminoácidos. Ustedes saben muy bien que varios aminoácidos luego van a ser proteínas. ¿Qué es el ARN de transferencia? Este ARN tiene una característica estructural en L. Uno de los extremos actúa como codón. Eso quiere decir, el codón es donde se van a ir a unir los aminoácidos, y el anticodón, que es el otro extremo, es para que se una el ARN mensajero. Entonces, los aminoácidos van y se unen al codón, ¿no es cierto? Se van a ir uniendo, y a medida que se van a ir uniendo los aminoácidos, ¿no es cierto?, al codón se van a ir formando y se van a aproximar los exones, y los intrones van a ir eliminándose para que después se forme la proteína final. De eso estamos hablando. Sirve como un vínculo adaptador entre la molécula del ARN y la cadena creciente de aminoácidos que forman proteínas. Transporta aminoácidos desde los ribosomas durante la síntesis de proteínas. Entonces es transportador, por eso se dice ARN de transferencia, porque son los que transportan los aminoácidos, ¿no es cierto?, al ribosoma durante la síntesis de proteínas. En cambio, el ARN mensajero es una estructura lineal algunas tienen horquillas, ¿no es cierto? Este ARN mensajero transporta la información genética desde el ADN que se encuentra en el núcleo hasta los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso o de los poliribosomas, donde realiza la traducción de la información para que se fabriquen las proteínas en el citoplasma. Por eso se dice componente metabólico al citoplasma celular y componente genético al núcleo. Bien, con eso hemos terminado lo que es características estructurales y funcionales del ADN y del ARN, que es un
cómo está estructurado y formado el ADN, qué funciones desempeña el ADN. Es un recordatorio de lo que ustedes ya saben de primer año, del propedéutico, todo eso. Es importante recordar esta estructura y esta función del ADN, del ARN, cuáles son las diferencias para poder entender, por ejemplo, el grupo de enfermedades como por ejemplo tenemos la variación de nucleótidos únicos, que es una alteración a nivel de la fosforilación, de la metilación, cuando se están construyendo las proteínas, y eso nos va a llevar a este tipo de grupos de enfermedades. Bien, vamos a ver ahora lo que es la membrana nuclear. Vamos a ver su estructura y su función. Usted sabe muy bien que la membrana nuclear no es nada más ni nada menos que en el proceso de evolución de una célula procariota a eucariota, es cuando la membrana celular se invagina dentro de ella para hacer los diferentes compartimientos, por eso se dice compartimentalización. Entonces, igual hay muchos compartimentos. Por ejemplo, tenemos en el citoplasma la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico grueso. Esos son compartimentos, ¿por qué? Porque están rodeadas, un espacio rodeada de membrana. ¿Ah? Y no es nada más que la prolongación de la membrana celular. Igual el núcleo. La membrana nuclear es la prolongación de la membrana celular. Entonces, quiere decir, si es prolongación de la membrana celular que se produce durante la evolución de las células procariotas a eucariotas, quiere decir que esta membrana nuclear está formada también por fosfolípidos y por proteínas, igual que la membrana celular, ¿sí? Ahora bien, en la estructura de la membrana nuclear decimos que hay dos membranas, una interna y otra externa, separada por un espacio intermembranoso. ¿Sí? Entonces, estas dos membranas son de fosfolípidos con proteínas. Ahora, muy bien, si nosotros recordamos la membrana externa del núcleo, que separa todos los componentes del núcleo de los componentes citoplasmáticos, la membrana nuclear. Ahora, estamos diciendo que son dos membranas, una interna y otra externa. La membrana externa es de fosfolípidos, está formada por fosfolípidos, por proteínas, porque se va a continuar, se podría decir, con el retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosomas. Pero además se continúa también con los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula, que es la bimentina. En cambio, el espacio intermembranoso que existe es para que se almacenen ciertas proteínas, ciertos elementos que le van a dar después funcionalidad, qué sé yo, al núcleo, ¿no es cierto? Van a permitir que pasen hacia el núcleo o hacia la célula. Luego tenemos la membrana interna del núcleo. Esta membrana interna del núcleo igual es de fosfolípidos y proteínas y se continúa, podríamos decir, con la cromatina nuclear. Y además, también con un filamento intermedio que se llama lámina nuclear. Entonces, la lámina nuclear, por ejemplo, es una estructura de la membrana nuclear que se relaciona mucho con la cromatina también, la lámina nuclear. Y esta lámina nuclear le da la forma, la resistencia al núcleo. Les estoy diciendo que la lámina nuclear se continúa con lo que nosotros decimos, voy a aceptar aquí, la lámina nuclear se continúa con la cromatina. Por eso es que se dice que participa también en la transmisión de las características genéticas de la célula. Si, por ejemplo, hubiera una desestructuración de la lámina nuclear, eso se traduce en ciertas enfermedades, en signos y síntomas de una enfermedad. Porque está muy íntimamente relacionada con las características de la cromatina nuclear, la lámina nuclear.
Decimos de que cuando hay una desestructuración o alteración en la lámina nuclear, ya se ha visto de que hay dos enfermedades que están netamente relacionadas con estas alteraciones, que es la distrofia muscular y la progerie, que es una enfermedad de un envejecimiento prematuro que se presentan, esa es la progerie. Entonces ya sabemos que esas dos enfermedades se relacionan mucho con la desintegración, con las alteraciones a nivel de la membrana nuclear, ¿sí? Entonces, eh, luego tenemos de que esta membrana nuclear protege y separa los componentes nucleares, hemos dicho, ADN fibrilar y condensada del cromosoma del citoplasma. Es semipermeable la membrana nuclear. Es semipermeable porque tiene poros. Tiene poros que está formada por muchas proteínas, ¿no es cierto? Poros que son semipermeables, formadas por proteínas. Ahí vamos a ver las importinas, las exportinas, que son las que transportan sustancias a través de este poro con utilización de energía, como por ejemplo tenemos la guanina trifosfato, la guanina difosfato. Estamos hablando de ese movimiento de sustancias con utilización de energía, que es el transporte activo. Ese tipo de transporte se presenta en estos poros, ¿no es cierto?, que son semipermeables de la membrana nuclear. Entonces, decimos que la membrana nuclear permite el pasaje de sustancias hacia el núcleo del citoplasma o del núcleo al citoplasma. Por ejemplo, el ARN mensajero. ¿Mm? Pero también a este nivel pueden pasar sustancias más pequeñas, por ejemplo, tenemos moléculas, el agua, algunos iones que pasan por este poro de la membrana nuclear sin necesidad de energía, porque son pequeñitos y por simple difusión van a pasar. Entonces, es el transporte pasivo. Conclusión, el poro realiza transporte activo y transporte pasivo. Deja pasar sustancias dentro del núcleo o, o saca componentes del núcleo al citoplasma. Mm, Ahí está la membrana nuclear. Internamente se relaciona con la lámina nuclear. Hemos hablado del envejecimiento prematuro, de la distrofia muscular. Hemos hablado de que presenta poros y estos poros son muchos. Los poros tienen muchas proteínas. Una de esas son las importinas, las exportinas. Como verán, importinas quiere decir que van a llevar sustancias del citoplasma, generalmente proteínas del citoplasma hacia el núcleo, y las exportinas van a llevar otras sustancias como el ARN mensajero del núcleo al citoplasma. Esto con utilización de energía, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que hablar de la guanina difosfato, la guanina trifosfato, otra de las proteínas es el RAN, sus responsables, ¿no es cierto?, del pasaje de estas sustancias. Entonces decimos que los poros nucleares ayudan también a la regulación de la expresión genética de las células. Nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Eso es una estructura esférica condensada, ¿no es cierto?, sin membrana, que se encuentra dentro del núcleo. Está formada por genes ribosómicos, ARN ribosómicos recién sintetizados en el núcleo, proteínas ribosómicas y ribonucleoproteínas. Por todas estas sustancias está formado el núcleo. Su función principal es producir y ensamblar ribosomas, que son necesarios para la síntesis de las proteínas, los ribosomas. Es el sitio donde se transcriben los genes del ARN ribosómico al ARN mensajero y los almacena. Esa es la función.
la transcripción de los genes, ¿no es cierto?, del ARN ribosómico al ARN mensajero. Y se almacena esa información. Luego tenemos en el jugo nuclear la cromatina nuclear. Esta cromatina nuclear se encuentra dispersa dentro del jugo nuclear. El jugo nuclear es como ¿cómo les diría? El jugo citoplasmático del citoplasma, ¿no es cierto? Son sustancias casi acuosas donde existen N sustancias que están nadando en el jugo nuclear, y una de ellas es justamente la cromatina. Es la principal sustancia del núcleo que almacenan los genes celulares, la cromatina nuclear. Esta cromatina nuclear, donde se almacenan los genes nucleares, está formada o se presenta en forma de heterocromatina o cromatina condensada y cromatina dispersa o diluida, que es funcionalmente activa, la transcripcionalmente activa. O sea, estoy hablando de la cromatina condensada y la cromatina diluida, se podría decir, la heterocromatina y la eucromatina. La cromatina condensada se presenta como unos gránulos que están en la periferia de la membrana nuclear y que es la única que se ve y se llaman cromosomas. En cambio, la cromatina diluida, la eucromatina, es aquella cromatina que está dispersa. Y esta es la funcionalmente activa. Después les voy a decir por qué es funcionalmente activa la eucromatina o la cromatina diluida y no así la cromatina condensada. Entonces tenemos la transcripcionalmente activa, es la eucromatina. ¿Por qué? Porque entre un nucleosoma y otro nucleosoma se separan y dejan al descubierto la cadena de ADN donde están los genes, donde donde se almacena la información genética. En cambio, la cromatina condensada, los nucleosomas se juntan y la cadena del ADN no es visible, por lo tanto no se puede hacer ninguna lectura ni se puede copiar la información. Por eso se dice cromatina condensada inactiva y cromatina diluida activa o eucromatina. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma es cromatina condensada. Es aquella cromatina que se ve porque es grumosa y se ve de un color de basófilo azul. Transcripcionalmente inactiva. ¿Por qué? Porque los nucleosomas están bien apretaditos y los componentes de la cadena del ADN no son visibles. No se pueden hacer la metilación, la acetilación, la fosforilación para hacer la transcripción genética del ADN al ARN ribosómico. Ahora bien, vamos a ver cómo está formada esta cromatina, el cromosoma o la cromatina condensada. Ahí dice, las cadenas de ADN de los nucleótidos se hallan alrededor de 8 histonas, formando un nucleosoma. Es una cadena larga de nucleosomas que nos dice en el libro, que nos explican en el libro. A ver, voy a pasar un poco para que ustedes vean. Estos son los nucleosomas, miren. Esta es la cromatina condensada inactiva y esta es la cromatina dispersa o activa. Les decía que uno solito de estos es un nucleosoma. Y esa cadena larga de nucleosomas nos está representando a la cromatina, ¿no es cierto? Que en este caso estamos hablando de la cromatina grumosa, ¿no es cierto? Que forma el cromosoma. Ahora aquí fácilmente podemos ver el nucleosoma. Esto es un nucleosoma. Estos nucleosomas están formadas por 8 proteínas básicas que son las histonas. 8 proteínas básicas que son las histonas. Tenemos el H2A
dos H2A y B, H3A y B, H4A y B, y el H1, que es esta histona de unión entre un nucleosoma y otro nucleosoma. Entonces, en esta tenemos 8 proteínas básicas que son las histonas. ¿Sí? A ese nivel se hace la metilación, la acetilación, la fosforilación, cuando nosotros queremos formar un aminoácido, una proteína, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estas proteínas histonas están rodeadas siempre por cadenas de ADN. Estas son las cadenas de ADN, ya sabemos cómo está formada la cadena de ADN, son, qué sé yo, segmentos, ¿no es cierto?, de genes, los segmentos de gen que está dada por purinas, pirimidinas, azúcar, fosfato, todo eso, ¿no es cierto?, que nos va a formar un gen. Un gen generalmente está formada por 2, 3 nucleótidos. ¿Mm? Aquí. Ahora, si nosotros tenemos abierta en la cromatina dispersa, eucromatina, cromatina descondensada, miren, está la cadena de ADN es libre. Entonces, aquí se puede hacer la lectura, la transcripción genética con acetilación, metilación, fosforilación, utilizando las proteínas ácidas que son enzimas, ¿no es cierto? La oxidasa, la desmetilasa, todo eso. ¿Mm? Por eso se dice cromatina activa, porque se puede hacer la transcripción aquí. En cambio, en la cromatina condensada, inactiva, porque se oculta la cadena de ADN. No se ven, no se exponen los genes para hacer la transcripción. Aquí estuvimos ARN, ya les he dicho cómo está formada, copian, tipos de cromatina nuclear, aquí. ¿Qué es la cromatina nuclear? Es la que almacena la información genética de los seres vivos que se encuentran en los genes del ADN y el ARN. Se puede presentar en diferentes grados de condensación: heterocromatina, eucromatina. La heterocromatina es la condensada, la densa, visible dentro del núcleo durante la división celular y transcripcionalmente inactiva. Estructuralmente se expresa en el cromosoma. Vamos a ver después el cromosoma, hace ratito hemos visto. La eucromatina es dispersa, transcripcionalmente activa. La cromatina condensada y el cromosoma se presentan morfológicamente y fisiológicamente, son la misma estructura. ¿Qué es el cromosoma X? Aquí está el XX, nos va a dar como resultado un producto femenino, y el XY nos va a dar como resultado un producto masculino. Se visualizan durante la mitosis celular dentro del núcleo, tiene la forma de un X, es cromatina condensada, ¿no es cierto? El cromosoma, forma de X. ¿Cómo es la estructura del cromosoma? Se organiza en 2 hebras llamadas cromátides. Voy a ir directamente a esto. Estamos hablando de que este es un cromosoma, miren, estas son las cromátidas, que son 2 hebras, ¿no? Ahí están las cromátides y tenemos los extremos, que son los telómeros. Estos telómeros son los que en estos telómeros, en los extremos de las cromátides, se encuentran enzimas que sirven para reparar, porque en cada división celular hay lesión de los extremos de estas cromátides. Entonces, en cada división celular. Entonces, cuando se está dividiendo esta célula, se lesiona, pero en los telómeros, en estos extremos, hay enzimas que reparan esas lesiones, y de esa manera no vamos a tener acortamiento exagerado de las cromátides. Porque ocurre de que en cada división celular hay lesión de los extremos, entonces se van acortando estos extremos y llega un momento en que son tan cortos estos cromátides que esa célula ya no se divide más. Eso se llama senescencia celular, que ha llegado al extremo de ya no dividirse más. Eso se llama senescencia celular. Generalmente, aquellas células embrionarias tienen mucha enzima que repara este daño.
que existe en cada división celular. Por eso es que las células embrionarias nunca se cortan sus cromátides, o si se acortan muy poquito, ¿no? Hasta el extremo de entrar en senescencia. Entonces, en cambio, las células ya somáticas, esas, las maduras, esas tienen evidentemente la enzima en estos telómeros, que se llama la telomerasa, que va a ir a reparar los daños en cada división celular, pero no es suficiente como para que pueda mantener la longitud de estas cromátides. Entonces, mal o bien se tienen que achicar estas cromátides y cuando ya es muy pequeña, ya no se puede dividir esa célula, eso se llama final de división o senescencia celular. Ahí estamos viendo, entonces, este es eh, la parte central, perdón, la parte central, estos son los centrómeros, ¿no es cierto? Estas son las cromátides, estos extremos son los telómeros, y miren cómo está saliendo la cadena de ADN, la cadena de ADN. Vamos a ver más si hay más allá. No. Bien. Bien, ahí vamos a ver, hemos hablado de las cromátides que son emparejadas, unidas por una porción llamada centrómero. El centrómero es el lugar donde se forma el complejo, ¿no es cierto?, del poro, no, perdón, el complejo de las cromátides. El cinetocoro que regula la segregación de las proteínas. Los telómeros están formados por una secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto? Ese nucleótido es histonas, 8 histonas rodeadas de cadenas de ADN. Ahora sí, sin deterioro de los genes cerca de las terminaciones. Ahí está, podemos ver. Perdón. Estaba en penumbras, por eso no podía ver. Ahora bien, función del cromosoma, ¿no es cierto? Vamos a ver en el momento de la reproducción celular. La estructura de cada fibra del cromosoma son cordones de nucleótidos, es un cromosoma, toda una cadena formada, esta cadena por nucleótidos que están enrollados alrededor, el ADN está enrollado alrededor de histonas, que son 8, ¿no es cierto? Y tenemos una histona de unión. Ya lo que hace rato les he explicado, esta es la cromatina condensada, inactiva, porque está oculto las cadenas de ADN, los genes, donde se hace la transcripción genética, se copia la información para traducirla en el citoplasma y formar proteínas. En cambio aquí, esta sí es la dispersa, la eucromatina, la activa, porque los nucleosomas están separados y tenemos las cadenas de ADN donde se hace la lectura de la información genética con metilación, con acetilación, con fosforilación, con la participación de enzimas como la metilasa, la fosforilasa. Todos esos elementos se producen para copiar la información y formar las proteínas específicas. Imagínense si a este nivel va a haber alteraciones, por ejemplo, podría alterar la metilación, podría alterar la fosforilación, podría alterarse la oxidación. Ahora, si no se altera estas acciones bioquímicas que se realizan aquí, podría ser de que falte una enzima como la fosforilasa, como la metilasa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mala copia de la información genética para la formación de proteínas y se van a formar proteínas, qué sé yo, anómalas. Eso va a repercutir en lo que se llama en la expresión fenotípica, ¿no es cierto?, de las células en estructura y función. Ahí tenemos las histonas, esto es lo que no me acordaba, H2A, H2B, H4 y H3. Tenemos siempre H2A, H3B, H4, H3, siempre par, par. 2H2A,
2H3B, 2H2B, 2H3, 2H4. Y tenemos la conectora, que es la histona H1. Siempre rodeada de ADN. Todo es un nucleosoma. Todo es un nucleosoma. Ahora puede ser de que la metilación, la desacetilación, la metilación, la acetilación, la fosforilación falle. Y eso se realiza a nivel de las histonas. Entonces vamos a tener mala información genética mal copiada para la formación de malas proteínas, proteínas alteradas, y eso se va a reproducir, se va a producir o se va a expresar en las alteraciones estructurales y funcionales de la célula. Eso va a repercutir en las alteraciones estructurales y funcionales de lo que nosotros llamamos en los tejidos, los órganos, los sistemas, y posteriormente vamos a tener la expresión de las enfermedades con signos y síntomas, ¿no es cierto? Acá está, les decía de que cuando la cromatina está muy diluida, está expuesta el ADN, se hace la metilación, la acetilación, que son acciones químicas. Y para estas acciones químicas de metilación, acetilación, fosforilación que se realiza en las histonas, ¿no es cierto? Necesitamos enzimas. La metiltransferasa, la fosforilasa, todo eso. Si no hay cualquiera que falle enzimas o acciones químicas, vamos a tener alteración en las características estructurales y funcionales de lo que se llaman las proteínas estructurales y funcionales que hacen el fenotipo de las células. Ahí está la heterocromatina inactiva, densa, y la eucromatina activa, dispersa, transcripcionalmente activa. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las proteínas básicas histonas? Ya les he dicho que son proteínas básicas. Las enzimas que se encuentran también en el núcleo son proteínas, pero son proteínas ácidas. Entonces, en el núcleo hay proteínas básicas, hay proteínas ácidas. Las histonas son proteínas básicas, están formados por aminoácidos como la arginina, la lisina, ¿no es cierto?, que se unen las fibras de ADN. Estos aminoácidos sufren acetilación, metilación, fosforilación por proteínas no específicas que son las enzimas. ¿Cuándo se hace la metilación, acetilación, fosforilación? Cuando hay transcripción genética, ¿sí? Influyen de esta manera en la configuración de las fibras del ARNM, que es la responsable de traducir la información que se ha copiado del ADN al ARN mensajero, y eso se va a traducir en lo que se llama proteínas a nivel del retículo, a nivel del ribosoma del retículo plásmico rugoso que se encuentra en el citoplasma. Y estas son las proteínas nucleares no histonas. Les decía, esas proteínas nucleares no histonas son enzimas. La ARN polimerasa, la histona aciltransferasa, todas esas son proteínas que actúan como enzimas altamente específicas, son ácidas, y es importante estas enzimas para la metilación, para la fosforilación, cuando se está haciendo la transcripción genética. Regular los aminoácidos de las histonas, lisina, arginina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos genes del ARN nuclear, y hemos dicho que existen en escasa cantidad, corresponden al 1.5% de todos los genes del núcleo, que son las responsables de codificar, de formar proteínas o los ladrillos estructurales y funcionales de las células. Bien, muchachos, hemos terminado todo lo que es estructura, función del núcleo, y hemos visto algunas alteraciones que se puede producir a este nivel. La próxima semana voy a terminar con lo que es, vamos a entrar directamente a lo que son enfermedades y todas las alteraciones que se presentan en las copias de la información, en el número de nucleótidos que puede presentarse en una cadena de ADN, etcétera, para entender los diferentes grupos de enfermedades que existen, y qué es la epigenética también vamos a ver la próxima semana, o la próxima clase, que es el miércoles. Gracias, muchachos, nos vemos el miércoles a las
6 en punto, por favor. Yo voy a empezar mi clase 6:05. Y una vez que empiezo mi clase, yo no me puedo estar distrayendo en que los estudiantes entran, hay que irlos aceptando. Traten de entrar todos antes de las 6:30. Hay muchas cosas que no están en el libro, estoy ampliando mis clases, así es que no se atengan de que ya tienen las clases de los otros años, de los años pasados. ¿Sí? Bien, muchachos, buenas noches, nos vemos el miércoles a las 6.